Hoy es viernes 15 de marzo de 2024. Llegamos a la emisión número 509 de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Y vamos a retomar aspectos relacionados con el grupo narcoterrorista M-19, en especial las operaciones que se adelantaron en el departamento del Tolima luego del robo de las armas en Bogotá. Y vamos a ver aquí el desmantelamiento de una cárcel del pueblo, la incautación de una gran cantidad de armas, la destrucción de un campo de entrenamiento, la captura de una gran cantidad de terroristas en el Tolima eh, por parte de tropas de la Sexta Brigada y al final una parte de tranquilidad que le dio al país y al departamento el coronel Ernesto López Ramírez, que era el comandante en ese momento de la Sexta Brigada. Indiscutiblemente, reabrir los archivos de la historia siempre significa reabrir heridas para un país, porque la historia siempre estará salpicada de hechos dramáticos. Y aquí veremos un montón de hechos y de sucesos que han pasado al olvido en respecto a este grupo narcoterrorista que ahora tiene hasta presidente en el poder y otros que nos acostumbramos a verlos pontificándose lo divino y lo humano del país, pero los archivos demuestran que fueron unos criminales de lesa humanidad en su momento, como es el caso del terrorista Antonio Navarro Wolf, a quien todo el país mira como el doctor Navarro y se les olvida que era secuestrador, terrorista y que estuvo metido en un montón de actos criminales en los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Valle. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles fueron, perdón, las acciones subsiguientes del Ejército Nacional tras el audaz robo de las armas del Cantón Norte perpetrado por el M-19 en las instalaciones del Cantón Norte de Bogotá a comienzos de 1979? Pues, mi coronel, se podría decir, se podría concluir o inferir que el M-19 llegó a la cresta de su actividad delictiva con el robo de las armas. Fue como el punto máximo donde llegó esa agrupación terrorista a causar impacto mediático al país. Pero no contaban con que la reacción del Estado colombiano, especialmente de las fuerzas militares, iba a ser tan contundente, tan efectiva eh, para el país y tan letal para ellos. Entonces, el robo se produce 31 de diciembre de 1978. Las fuerzas militares vienen a darse cuenta el 2 de enero y el país se entera el 2 de enero por medio de la publicidad que hicieron, pero con base en la información que ya existía en los archivos de inteligencia, más las pruebas que quedaron en el sitio, como algunos documentos y unas facturas, etcétera, se desató un ímpetu ofensivo militar que hoy, pasados 45 años de esos hechos, se puede afirmar que es un modelo de operaciones de contraterrorismo urbano. Y algo que resultó muy efectivo fue la cantidad de allanamientos que se hicieron en las viviendas que se tenía alguna sospecha o algún indicio de que había actividades criminales del M-19 o de cualquier o otro grupo narcoterrorista. Y en segunda medida, la constancia y la habilidad de los entrevistadores que tenía el servicio de inteligencia y de los mismos oficiales y suboficiales que estaban en servicio activo adelantando cursos de ascenso en las escuelas de formación y capacitación y que fueron agregados a la 13ª Brigada y a otras unidades para adelantar las averiguaciones. Y entonces en nuevos allanamientos e interrogatorios se consiguió información valiosa que condujo como una cadena productiva a desenmadejar toda
la estrategia que había montado el M-19 y fue cuando el país comenzó a recibir en cascada, en catarata, una gran cantidad de informaciones que parecían sacadas de una película de ficción. Eso permitió que se encontrara una gran cantidad de caletas con armas, con documentos. Aquí en Bogotá fue incautada una imprenta que manejaba un movimiento que se llamaba Firmes, que tenía toda una estructura de propaganda a pocas cuadras del Estadio El Campín. Y ese movimiento Firmes pues era de izquierda, porque era como un frente revolucionario de masas y ella aglutinaba varios eh, pequeños segmentos de grupos de izquierda y estaba infiltrado desde luego por el M-19. Eh, el general Vega Uribe tuvo un debate en ese momento con los medios de comunicación fuerte porque el partido Firmes o el movimiento Firmes de inmediato acusó al ejército de estar violando los derechos humanos y de perseguir la clase obrera y todo ese lenguaje populachero, barato y confrontacional que tienen en la izquierda armada y desarmada. Pero el general Vega Uribe, con elementos muy serios, les dijo, esa empresa tuvo hasta 1972 su documentación al día. De ahí para allá se han dedicado de manera clandestina y lo que encontramos es lo que está en el acta y ahí aparece. Propaganda del M-19, borradores, libros pirateados, estaban pirateando libros también, de orientación izquierdista, obviamente. Entonces, en todas esas caletas se encontraron un montón de datos y se capturó a mucha gente de distintos niveles. Eso se capturaron hasta funcionarios públicos de cierto nivel importante, miembros de las fuerzas armadas que han sido infiltrados por la guerrilla, ingenieros, abogados, etcétera. De igual manera, se destapó cómo funcionaban las cárceles del pueblo. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que la primera cárcel del pueblo que se encontró en el año 77, antes de comenzar el 78, o sea, un año antes exactamente del robo de las armas, fue muy bien enmascarada, aunque los delincuentes que se capturaron aseguraron ser miembros del M-19. La misma prensa y esos propagandistas de oficio y los autodenominados derechos humanos, defensores de derechos humanos, los idiotas útiles y los sabelotodos que abundan en Colombia, comenzaron a poner en tela de juicio eso y nunca se aclaró nada al respecto, pero sí ya había el antecedente del secuestro de el exministro Ferreira Neira y de Raquel Mercado, que el M-19 ha publicado unas fotos de ellos en cárceles del pueblo. Entonces, a partir de lo que decía ahí, se comenzó a hacer una serie de confrontaciones y unos sí y otros no. Parecía como lo que veíamos ayer con el caso del batallón Palacé, que los abogados defensores tenían una tesis y el juez penal que investigaba tenía otra y entonces se convirtió fue en dimes y diretes. Otra actividad subsiguiente que sirvió para bajar la cresta de la ola hacia una pendiente completamente descendente a partir de ese momento para este grupo narcoterrorista, pues fue la captura de redes completas, porque en Bogotá, Cali, Ibagué, Bucaramanga y Antioquia se capturaron no una persona, sino redes completas de bandidos del M-19. Entonces, de esa manera se fue desarticulando y a los que no se capturaron en esa operación, eh, se les desenmadejó quiénes eran y se les pudo actualizar toda su hoja de vida criminal en el famoso quién es quién que han reclamado tanto los supuestos defensores de derechos humanos y que hoy los senadores de izquierda y los comunistas de la memoria histórica y de la Comisión de la Verdad insisten y persisten que esos archivos hay que reunirlos y destruirlos porque es una persecución que hubo contra los movimientos sindicales. No, lo que pasa es que ahí están los nombres y las actividades y muy bien documentado todo lo que hacían. Bueno, y lo otro fue la ventaja de la judicialización expedita,
que se derivaba en cierta forma del estado de sitio y el estatuto de seguridad que había expedido el señor Turbay, asesorado por el general Camacho Leiva, que era el ministro de Defensa. Eh, Como lo anotamos anteriormente, las operaciones no se quedaron en Bogotá, sino que en primera medida se estableció que los delincuentes que contrataron la vivienda de la cual se hizo el robo de las armas eran provenientes del municipio de Girardot, Cundinamarca, y haciendo el seguimiento y capturando algunos de ellos en Girardot, o familiares o contactos, se extendió la acción hacia el Tolima, y como en el Valle también había ya información grande, pues se trabajó muy fuerte en coordinación con la Tercera Brigada. Y en Santander, como allí estaba Toledo Plata, que el M-19 cometió desde el punto de vista operacional, estratégico y táctico en guerra, el error de hacerse visibles por demostrar que eran muy audaces, fue parte del error en que ellos cayeron desde la óptica del análisis de la guerra. Eh, Salió Toledo Plata, que no era ningún combatiente, nada, era un bandido. Toledo Plata era un delincuente que había sido rebelde en Santander y dirigente político, ha sido dirigente anapista, pero no era ni un líder guerrillero, ni era un político de visión estratégica, un delincuente. Y entonces él había trabajado como médico y ha sido muy cercano a sus actividades populistas y de corte izquierdista. Y salió dando declaraciones clandestinas que se hicieron públicas, que él era el que había dirigido el robo de las armas, que se tuviera el Estado. Muchos ya consideraban que habían acabado con Colombia y que el ejército estaba minimizado y que ellos ya eran los próximos gobernantes. Entonces, con todos esos hilos que dejó sueltos, pues la inteligencia militar las ató y le desbarajustó toda la estructura que tenía en Santander. Entonces, como se dice coloquialmente, el M-19 fue por lana y salió trasquilado. Otro aspecto fundamental que permitió es lo que en inteligencia militar se llama el orden de batalla de un grupo narcoterrorista. En la gerencia, como le decían al batallón de inteligencia y contrainteligencia Charry Solano, se tenía una información amplia ya, claro, había mucha información de quién es quién y del orden de batalla del M-19, pero faltaba completar esas carpetas y organizar bien cómo era la estructura del M-19, cómo eran sus redes de apoyo, dónde tenía sus subsedes y sobre todo sus métodos operacionales. Un orden de batalla generalmente tiene dispositivo, que es donde están todos los bandidos organizados en grupos y en qué ciudades, en qué sitios están. Composición, que es la cantidad de estructuras pequeñas que hay y de integrantes de ellos. Y la fuerza, pues es tanto los que están en armas como los que están sin armas y la capacidad que tienen. Pero además de eso incluye procedimientos tácticos, incluye métodos de financiación, incluye contactos con organizaciones del orden social y económico y político, y incluye una miscelánea de datos que puede acopiar fotos, videos, declaraciones de prensa. Entonces todo eso estaba en avance, pero con estas capturas y las entrevistas y las copias de los interrogatorios, las cantidad de armas decomisadas, el análisis de dónde venían esas armas, los testimonios de los que confesaron, pues se armó todo un expediente que, si no lo han destruido, es un tesoro de información lo que hay allí, porque es toda la enseñanza y la instrucción de cómo se construye y se desarrolla un grupo terrorista a nivel urbano en Colombia. Pero por otro lado también sirvió para que las fuerzas militares y de policía sobre el camino fueran aprendiendo otras técnicas y renovando métodos de operaciones urbanas. Recordemos que las operaciones urbanas se comienzan a hacer en Colombia en los años 58, 59 en adelante, y viene en la época de los 60 un periodo de refinación. La más conocida de tantas fue la operación contra Efraín González aquí en Bogotá, en la cual fue héroe en combate el teniente Harold Bedoya Pizarro,
y pues una gran cantidad de acciones que hizo sobre todo el F2 de la Policía Nacional contra estructuras urbanas de las guerrillas o contra grupos de secuestradores que comenzaron a utilizar casas de la capital de la República o de otras ciudades para esconder secuestrados. Pero ya con el M-19 se trata de aprender técnicas de seguimientos, interceptación de teléfonos, incursiones tácticas sobre buzones de comunicaciones en los que existían antes en los correos nacionales y el correo de Avianca, que se hicieron operaciones realmente a la altura de lo que se veía en Misión Imposible, que era, por ejemplo, determinar cuál era el buzón de un grupo terrorista del M-19, eh, conseguirse la copia de la llave, sacar la correspondencia que ya había, abrirla, copiarla, volverla a guardar y colocarla ahí, y de esa manera se consiguió muchísima información. Lo mismo las interceptaciones telefónicas, los observatorios a vivienda donde estaba el M-19 fueron ejemplares, los seguimientos urbanos y todo eso se fue aprendiendo sobre la marcha. Otra actividad que aprendieron con apoyo de instructores extranjeros fueron los métodos de acceso a viviendas sin dejar la mínima prueba de que se haya accedido. De esa manera, el batallón Charly Solano y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, o F2, que llamaba en el tiempo, hicieron importantes operaciones en Bogotá. Por eso decían que hay una frase que decía que las operaciones de inteligencia eran tan sucias que había que tener gente muy limpia para hacerlas, ya que se podía prestar para otras actividades. Eh, Hubo también un aprendizaje, y eso se mejoró muchísimo en esa época, era que las infiltraciones que se hacían, o de lo que había experiencia, eran infiltraciones en grupos rurales, como la famosa historia del sargento Evelio Buitrago Salazar, que se infiltró en la cuadrilla de Zarpazo, y este escribió un libro muy interesante sobre ese tema. Pero aquí ya hubo infiltraciones dentro de las ciudades y se llegó a infiltrar hasta niveles importantes del M-19, del EPL y del ELN, y por eso ocurrieron operaciones exitosas para ese momento. Lo lamentable de esto es que cuando subió el señor Belisario Betancur, amnistió todos esos bandidos y muchas de esas operaciones quedaron sin piso. Sin embargo, hay que reconocer que se aprendió muchísimo y parte de la fundamentación que adquirieron después los servicios de inteligencia y las operaciones urbanas especiales se derivó de todo ese aprendizaje. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la radiografía del bandolerismo tripartidista a finales de 1961 y comienzos de 1962 en el hermoso y rico departamento del Valle del Cauca? Pues, mi coronel, es que a partir de ese bandolerismo que hemos analizado en el Valle del Cauca, se va desarrollando todo un proceso de crecimiento de diferentes grupos, y cuando se produce el fraude de las elecciones del 70, entonces muchas de esas personas que no se fueron para las FARC o que siguieron o que se retiraron de las guerrillas liberales, pero que seguían con ese ímpetu revolucionario, formaron los primeros embriones del M-19. Y por eso estudiantes de diversas universidades y hasta docentes como el terrorista Antonio Navarro Wolf terminaron metidos formando esos grupos. Y Máximo que Navarro, por ejemplo, sí había estado en las FARC. Entonces hay un proceso, unos que no se van, otros que se van y regresan, otros que siguen con el ímpetu de querer formar una guerrilla porque ya no les cuadró el MOEC, no les cuadró el EPL, no les cuadró el ELN, no les cuadró la FARC, pero quieren hacer una revolución. Y entonces están metidos, infiltrados en la NAPO, como veíamos el caso de Januario Valero, que las FARC lo han infiltrado en la NAPO. Entonces todos los grupos terroristas de la época habían pretendido infiltrarse en la NAPO, y ese era el gran dolor de cabeza que tenía el general Rojas Pinilla, que fue exactamente el mismo dolor de cabeza que tuvo Perón en Argentina, inclusive con los esposos Kirchner, los dos fueron terroristas, montoneros argentinos,
y ambos llegaron después a presidentes de ese país. Entonces allí pasó con el M19, esos grupos igual, y de ahí surge el M19 cuando le hacen el fraude al general Rojas, pero somos claros y categóricos que el general Rojas no tuvo que ver nada con el M19, aunque ellos quisieron unir una cosa con la otra, sino que era la oportunidad que encontraban todos esos bandidos con el cuento de que ahí había un movimiento popular que era múltiple y podían participar todos. ¿Por qué el M-19 escogió el departamento del Tolima como sector adecuado para desarrollar su plan estratégico marxista-leninista? Bueno, este mapa que tenemos aquí, como hemos dicho siempre, los mapas siempre hablan, dicen más de lo que uno supone si se pone a escudriñarlos. Vemos el departamento del Tolima eh, circunscrito a un área que es rodeada por varios departamentos muy importantes, por dos cordilleras y por el río más importante de Colombia. O sea que prácticamente al Tolima no le falta sino tener tierra, mm, tener mar, porque tiene dos cordilleras de las tres, tiene una gran cantidad de cursos de agua y tiene uno de los principales ríos del país, el principal, cruza por su territorio. Pero limita por el occidente con el Valle, el Quindío, Risaralda, Caldas, y por el oriente con Cundinamarca y con el Huila, y prácticamente sale al Caquetá, y por el norte, siguiendo el curso del río Magdalena, puede llegar a Antioquia o a Boyacá. Entonces vemos que con esta gran cantidad de ríos, con dos cordilleras y con ese río Magdalena en la mitad, y con una ciudad que está privilegiadamente ubicada, que es la capital, Ibagué, para cualquier ejercicio que implique conexión terrestre con el resto del departamento, pues es un escenario ideal. Y si a ese condicionamiento geográfico se le agrega el condicionamiento humano derivado de la relación de las guerrillas comunistas que se asentaron en el sur del Tolima y la violencia que se desató en el norte del Tolima, la facilidad de cruzar las dos cordilleras y llegar o a Cundinamarca y el Meta y el Huila por el oriente, o a Caldas, Risaralda y Quindío y Valle por el occidente y prácticamente al Cauca por el sur, pues quiere decir que allí había un entorno geográfico y humano, además económico, porque es un departamento que tiene todos los pisos térmicos, que tiene una producción agropecuaria importante, que tiene unas masas flotantes de población también en las épocas de cosechas, que tiene las ardientes llanuras del Valle del Magdalena aptas para la ganadería y la producción arrocera, que tiene también yacimientos petrolíferos al sur y una riqueza ictiológica en la época pesquera, además de la facilidad de transporte hacia el norte por el río Magdalena y una buena red de vías que unen el occidente del sur del país con el centro del país. Entonces, por donde se le mire, el departamento tiene muchas condiciones geoestratégicas, geohumanas, geopolíticas y geoeconómicas, además de una convulsión social atávica que eran atractivos. Pero además de eso, todavía algo más importante, que así como las FARC lo vieron como el epicentro desde el cual se podía avanzar hacia la capital de la República, el M19 no solo que vio eso, sino que aprovechó la ligazón histórica que había con el Valle del Cauca, que lo conocían muy bien porque casi todos los del M19, la cúpula, han sido de las FARC y entendían perfectamente el plan estratégico. Es más, Jaime Bateman estuvo al lado de Ciro Trujillo durante varios años en la zona de Quindío, Valle y Risaralda y Tolima. Entonces conocía muy bien esa zona y conocía los contactos que había tenido cuando era guerrillero. Entonces pretendió, y en muchos casos lo logró, que esos antiguos auxiliadores de guerrillas liberales y luego de las FARC más bien fueran auxiliadores del M19. Y como tenían familias en Bogotá y en Ibagué, producto de esos desplazamientos de la violencia, es todo un cuadro, un texto interesante, sociológico de analizar y entender por qué el M19 escogió al Tolima.
Correcto, mi coronel. Mi coronel, ¿qué relación hay entre la primera cárcel del pueblo del M-19 encontrada en 1977 en Bogotá y las halladas posteriormente del robo de las armas del Cantón Norte en Bogotá? Bueno, esta foto, como ustedes ven, es del lunes 2 de enero de 1978, y están las fotos de 4 terroristas encabezados por un abogado de apellido Valero. Estos delincuentes fueron capturados en Bogotá, donde tenían una ratonera, una operación interesante que hizo el DAS y la Policía Nacional y el Ejército, los tres, mm, y lo tituló a la prensa Si la policía sí es capaz, porque pues, no existía esa experiencia y se suponía que los bandidos eran muy hábiles. Lo cierto es que tenían a varios secuestrados, dos de ellos, uno de apellido Carlos Pacheco Devia, un industrial, y otro, un judío, Natán Ganitsky, por quienes exigían unas exorbitantes sumas de la época para liberarlos. Y se suponía que era el M-19, pero como estaban guardando una apariencia moral, una aparente moralidad eh, de ser muy correctos, entonces no daban el nombre de que era el M-19, sino simplemente pedían los recursos como secuestradores, ya que con el secuestro del gerente de Sears y con el tema de José Raquel Mercado se les había complicado el asunto. Entonces estaban buscando las finanzas y la policía hizo una incursión buenísima, liberó a dos, estos dos que mencionamos, a Pacheco y a Ganiski, y se publicó la lista de otros 7 personas que estaban capturadas. Entonces, por ejemplo, estaba la señora Ana de Posner, esposa de un negociante, comerciante judío. Estaban Pedro Guevara y Eduardo Zuluaga, que eran comerciantes. Un señor Luis Carlos Acevedo, que era hacendado en el Tolima. Estaba también Miguel Jiménez Garzón, dueño de una empresa avícola. Y estaba también el gerente de Corautos, una empresa de vehículos, de compraventa de vehículos, y estaba también el Jaime Cardona Rodríguez, uno de los familiares de los dueños de la cadena La 14 de Cali, identificados, ¿no? Que sabía que estaban, porque había más secuestrados, como ha solido suceder en la historia de Colombia, que unos son los que conocen las autoridades, pero otros son los que la familia ni siquiera denuncia y se multiplica ese crimen. Entonces, la policía hizo la operación y comenzaron las dudas, como ya lo mencionamos al inicio, porque los periodistas y los leguleyos y los defensores de derechos humanos encontraban similitudes y diferencias. En lugar de dar crédito a lo que los mismos bandidos capturados dieron, dios, sí, somos del M-19, y en el sitio La Ratonera, como la llamaron en ese momento, encontraron hasta letreros que decía bienvenido a la cárcel del M-19, y los técnicos en grafología de la no fiscalía, sino la Dirección de Instrucción Criminal, más los miembros de inteligencia que fueron hasta los sitios, comenzaron a comparar la caligrafía de los letreros que había en las paredes en Bogotá, que el M-19 hacía propaganda, lo que ellos llaman las pintas o grafitis, con la caligrafía que había allí, y la hicieron tanto in situ como con fotos, y evidenciaron que era la misma caligrafía, o sea que sí eran los mismos bandidos. De igual manera, la argumentación teórica que daban los especialistas es que el secuestro, con el desprestigio que causaba el M-19, el asesinato de Raquel Mercado, pues era más fácil para ellos desconocerlo, pero la metodología con la que movían el apoyo logístico, la comida y el cuidado, o el cuidado no, la tortura del secuestrado, era muy similar a lo que confesó el exministro Ferreira Neira después de que salió del secuestro, porque lo tuvo el M-19. Y todo lo que decía Ferreira Neira coincidía mucho. Además, en una acción criminal que hizo el M-19, entraron unos bandidos de esos, colocándose medias veladas de mujer en la cabeza, aquí en Bogotá, y uno de los miembros de la banda
era una persona de raza negra, de aspecto chocuano, y cuando se capturaron estos bandidos, ahí cayó ese, y entonces pues el tipo lo negaba, pero los que estuvieron en el sitio del anterior hecho lo señalaban que ese era uno de los que había estado, y el tema era que no podían identificarlo, era porque cuando hizo la acción criminal estaba con la media de mujer en la cabeza. Entonces ahí quedó como que sí, como que no, pero fue la demostración de que las fuerzas militares y de policía y el DAS sí tenían la posibilidad de llegarle hasta los escondrijos, y con la información que dieron estos bandidos capturados, pues se pudieron determinar muchos más procedimientos para acciones posteriores. Mi coronel, ¿cómo describió el diario El Tiempo de Bogotá el desmantelamiento de la cárcel del pueblo del M-19 en el municipio de Espinal, Tolima, y el consecuente hallazgo de parte de las armas robadas al ejército en el Cantón Norte mediante operaciones realizadas por tropas de la Sexta Brigada bajo el mando del coronel Ernesto López Ramírez? Pues mi coronel comenzó a detallar, a descubrirse un montón de cosas que parecían increíbles. El municipio del Espinal es un municipio muy agrícola en el tema de la producción arrocera, y tiene también pues ganadería y otros productos, pero fundamentalmente es agrícola, y la mayoría de la población vive de los cultivos de agricultura. Allí también hay una gran cantidad de avionetas de fumigación por los cultivos, y pues es un municipio muy conocido a nivel nacional por sus festivales y por su gastronomía propia del Tolima. Inclusive lo llaman los pelachivas, porque allí es donde más sacrifican cerdos y chivas para hacer sus platos típicos. Entonces, nadie pensaba, nadie suponía que en un municipio como el Espinal pudieran tener toda una infraestructura, y la Sexta Brigada, con base en las informaciones que llegaban de Bogotá y lo que se ha conseguido en Girardot, más las informaciones que ya tenían de lo que ocurría con sindicalistas, con estudiantes, con células que ya habían aparecido pintando paredes, cometiendo acciones criminales, capturó en un barrio de Espinal que se llama Arzobispo Caballero y Góngora, a un delincuente de apellido Peralta. Y este sujeto confesó que allí en ese municipio él conocía o tenía el control de dos sitios muy importantes. Uno, que era una cárcel del pueblo, en la cual habían tenido secuestrado a un señor de nombre Carlos García, médico de Saldaña, Tolima, que lo han secuestrado, lo han tenido allí, han exigido eh, la liberación, y que también a un hacendado de Prado de nombre Gilberto Ramírez, a quien después de extorsionarlo lo desaparecieron. Entonces hoy el M-19 está en el poder y habla dizque de la potencia mundial de la vida, y estos zampones lo que hacían era desaparecer gente y secuestrarla, o mejor, secuestrarla y desaparecerla. Y eso se le olvida al país contarlo. Eh, la incursión que le hizo el ejército fue muy rápida, no le dejaron reaccionar, entonces por eso el tipo confesó todo lo que sabía. Y la caleta no la tenía, las armas no las tenía en Espinal, donde tenía la cárcel del pueblo, sino que las tenía en una vereda que se llama El Cajón, del municipio de Cajamarca. ¿Y por qué la tenía allí? Porque Cajamarca, como sabemos sobre el mapa, está en plena cordillera central, une los departamentos de Tolima y Quindío, y se extiende por toda la cordillera en ese corredor de movilidad intenso que tienen allí, pero además porque históricamente ahí hay unos remanentes grandes de toda esa época de la violencia que hemos venido investigando, con cuadrillas de Chispas, de Esquite, Sangre Negra, Mariposo, Tarzán, Reflejo, Resplandor. De hecho, cuanto bandido pasó por esa zona estuvo en esa región. Entonces, era una zona apta para moverse de ellos. Y en el hallazgo que hizo la Novena Brigada encontró 10 carabinas M1 de las que se habían robado en el Cantón Norte,
encontró unas escopetas, municiones, documentos y también se determinó que los hermanos Sendales, hermanos del teniente Sendales, eran los que han hecho el túnel para un robo que hicieron en el Banco de la República en Pasto, habían participado también en la construcción de esta cárcel Ibagué en Espinal y al mismo tiempo eran los que habían construido ese el túnel o esa caleta donde tenían escondidas las armas en la avenida del Cajón. Porque si no hubiera sido porque este bandido dice exactamente dónde está lleva la tropa, había sido muy difícil llegar. No es que estuvieran ahí a la luz, sino que estaban muy bien ocultas en una zona rural que se llama la vereda del Cajón del municipio de Cajamarca. Entonces, pues las operaciones crecieron. En el Tolima había un gran comandante que era el coronel Ernesto López Ramírez, un hombre de mucho carácter y de mucha vocación militar, y se presionó a todos estos grupos criminales a que se dejaran ver, se dejaran conocer, y cayeron capturados unos, otras eh, personas no resultaron con pruebas, pero sí comenzaron a utilizar las denuncias de que durante la captura los habían torturado y que han padecido traumas psiquiátricos, y pues ya sabemos que siempre habrá bandidos para respaldar bandidos. Lo importante es que fue una operación intensa que se hizo en varios sectores del departamento, que fueron más o menos 25 días de allanamientos, capturas, interrogatorios, decomisos de armas, y el M-19 quedó prácticamente al descubierto en el departamento del Tolima. ¿Cuál fue el revelador hallazgo de la entrevista a terroristas del M-19 capturados en el transcurso de las operaciones para recuperar las armas robadas respecto a la forma como se plantearon las etapas de robo, las ardíes montados y las revelaciones acerca de integrantes del grupo criminal de cuyas conductas nadie sospecharía de buena o de primera a primera? Bueno, ya habíamos dicho que el que apareció dándose publicidad fue el señor Toledo Plata. La información muy general que se tenía en ese momento del M-19 era que uno de sus jefes era Pablo García y el otro era Felipe González. Esos eran los alias con que se conocían, pero no se sabía exactamente quiénes eran. Entonces ya con un trabajo de inteligencia se determinó que el tal Pablo García era el mismo Pablo García que había estado en las FARC, que había reclutado el esposo de Clara López para la JUCO y luego se ha vuelto terrorista urbano y rural de las FARC y se llamaba Jaime Bate Mancayón. Eso no se sabía hasta ese momento y se destapó con base en los documentos de inteligencia. Igual pasó con Iván Marino Espina Marín, el papá del exalcalde de Cali, a quien se le conocía como Felipe González en las FARC. Se sabía que había estado en la guerrilla en Venezuela, pero no se tenía ya información dónde estaba. Y aquí ya se determinó por todos esos interrogatorios y entrevistas y fotos y documentos, etcétera, que eran ellos los dos los principales, y que aunque el jefe nombrado por ellos mismos en una asamblea guerrillera, el tal Toledo Plata, realmente los cerebros y los músculos de ese grupo terrorista eran este par de delincuentes y el turco Fayad y Antonio Navarro, y los que eran los cabecillas propios, la terrorista que ahora es negociadora de paz, la tal Vera Grave. Entonces se destapó todo eso. Las confesiones de unos delincuentes ubicaron exactamente en un municipio de La Sabana donde se han reunido, habían planeado el robo de las armas, y comenzaron a aparecer personas que nadie sospecharía que ellos estarían en el M-19, como el caso de un mayor de la policía retirado de nombre Pedro Pablo Rojas, que resultó ser uno de los principales cabecillas del M-19 y uno de sus impulsores. El sujeto fue capturado y traído a la Brigada de Institutos Militares e interrogado y puesto
a disposición de la justicia. El problema es que Belisario Betancur los sacó a todos de la cárcel. También se capturó a un economista, César Torres, que era del Partido Social Revolucionario, que vivía aquí en Bogotá, en el barrio La Candelaria. Eh, También se capturó a militantes de ese grupo del partido de la señora Socorro Ramírez, que se lanzó de candidata a la presidencia. Eh, los jefes políticos de esos grupos comenzaron a presionar a Germán Sea Hernández, el hijo de doña Gloria Sea, el hermano de doña Gloria Sea, para que era el ministro de gobierno, para que derogaran el estatuto de seguridad y para que investigara a fondo a las fuerzas militares por torturas. Pues obvio, ellos lo que querían bajarle era la temperatura a la presión que le estaba ejerciendo las fuerzas militares, porque ahí cayó capturado en esa época el cineasta Carlos Duplá San Juan, eh, embajador ahora en China, nombrado por Petro, y otra gran cantidad de delincuentes del M-19 que tenían cierto nivel académico o tenían títulos profesionales y estaban untados hasta los tuétanos. Y de paso, se capturó o se destruyó un campamento de entrenamiento guerrillero que tenían en el municipio de Roncesvalles, en la vereda de Santa Elena, y allí se encontró toda una infraestructura de entrenamiento militar, pistas, campos de tiro, eh, alojamientos improvisados para guardar terroristas y con toda la infraestructura, con agua, con cercas, con trampas, y todo eso lo destruyó el ejército en el municipio de Roncesvalles. ¿Por qué Roncesvalles? Porque históricamente Roncesvalles es un municipio que ha sido afectado por la violencia y porque allí había células de las FARC y Bateman y Ospina habían estado en las FARC y tenían contactos con toda esa gente, entonces estaban atrayéndolos. De paso, se determinó que en el municipio de Icononso, Tolima, que también tenía historia de la presencia de Juan de la Cruz Varela, el M-19 había montado unas células hacia Cunday, Villarrica, Icononso, inclusive Melgar, ahí en las narices de la 10ª Brigada. Y fueron muchas las capturas y allanamientos que se hicieron en esa región, extendidos inclusive hasta Fusagasugá, Tibacuy, San Bernardo y Pandi. Entonces fue un trabajo grande el que se hizo y se desmanteló en un mes, o por lo menos se ubicó el orden de batalla de una agrupación que había crecido de manera clandestina muy rápido y que había aprovechado todo ese embrollo de la transición de la violencia liberal comunista, el descontento de la NAPO y la estupidez de muchos jóvenes que se dejaron arrastrar para la guerrilla, convencidos que tenían una solución a la cubana y que Colombia ya era, en cuestión de meses, un paraíso comunista como el que había en Cuba. Mi coronel, ¿por qué el coronel Ernesto López Ramírez, comandante para la época de la Sexta Brigada, aseguró en entrevista a los medios de comunicación que había sido desmantelada toda la infraestructura del grupo terrorista del M-19 en el Tolima? Porque los resultados que tuvo en ese mes fueron muy importantes y pues aquí mencionamos ya unos, otros que fueron individualmente capturas, hallazgos de materiales eh, y también pruebas muy contundentes para que se condenara a esos delincuentes que han participado en secuestros, como el del médico Carlos García Orjuela y el hacendado Gilberto Ramírez Bejarano, diferentes a los anteriores ya nombrados, porque se consiguió la información en el Tolima que un uruguayo, un periodista uruguayo que era que trabajaba para la televisión uruguaya y además asesor en Colombia de una agencia de publicidad, era otro miembro del M-19 y era pues obviamente un montón, un tupamaro uruguayo que estaba trabajando con las redes internacionales del M-19 porque fue muy importante la destrucción de ese campamento en el sector de Santa Elena, ya que
subiendo la cordillera allí al páramo de Santa Elena, como llaman el sector, ya estaba en el Valle del Cauca o salía al Viejo Caldas. Entonces desenmascaró otra red de delincuentes urbanos y rurales, porque en las inspecciones que hicieron en los túneles encontraron informaciones muy valiosas que sirvieron para que la Asociación Colombiana de Ingenieros diera conceptos técnicos de cómo se estaba operando eso, cómo lo hacían, y eso pues traía una serie de deducciones para, como se dice coloquialmente, seguir la pita a otros eh, túneles o otras construcciones que pudiera estar haciendo el M-19. También porque se decomisaron 30 armas de las que han sido robadas en Bogotá y porque se capturaron 16 terroristas plenamente confesos del M-19. Entonces fue una operación muy importante en menos de un mes que ameritaba estas declaraciones del comandante de la brigada. Mi coronel, ¿qué tan avanzada estaba la construcción de la cárcel del pueblo en el barrio Modelia de Bogotá, redescubierta por el ejército en febrero del 79, mientras la presión del ejército contra las células del grupo terrorista continuaban en distintas partes del país? Pues esta es otra de las pruebas reinas que eh, la cresta de la ola del M-19 subió hasta el robo de las armas porque de ahí para abajo comenzó el declive de ese grupo criminal. La pendiente se les volvió completamente en bajada negativa. Eh, con base en los interrogatorios y en las entrevistas y en los conceptos que dio la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre los hallazgos y los métodos que habían, pues se consiguieron como unos elementos de juicio y de prueba. Y obviamente las entrevistas, que es lo más valioso que hay en inteligencia militar. No hay nada que supere una entrevista. Claro, en la plena prueba se necesita el documento, la foto, el video. Eso es cierto y eso no se puede negar. Pero en la formación o en el trabajo para el hombre de inteligencia, lo más esencial es la entrevista. Porque cuando uno entrevista a un bandido puede sacarle mucha información y puede formarse un cuadro mucho más psicosocial del grupo. Entonces, la Escuela de Ingenieros Militares recibió la tarea de ir a hacer el registro de una casa y el análisis. Y encontraron que en esta vivienda que está en la foto, muy elegante para la época, en un buen sector, el barrio Modelia, eso era de buen nivel en ese momento, en una apariencia de unas personas que estaban allí muy tranquilas, una señora embarazada inclusive, eh, se estaba construyendo progresivamente una cárcel del pueblo que ya tenía un túnel bastante avanzado. Los ingenieros la allanaron eh, y pues se desarticuló completamente. Se probó que era otra de las cárceles del pueblo y las caletas que estaba construyendo el M-19. Entonces esto nos da la idea de la cantidad de personas que estaban implicadas en ese grupo, del plan estratégico que tenían y de la capacidad que acumulaban para causarle daño al país debido a todo ese acumulado psicosocial que había pensando en transformar a Colombia hacia un Estado socialista. ¿Cuáles fueron los hallazgos de inteligencia obtenidos en el Tolima y Bogotá que condujeron a la identificación plena de los terroristas del M-19 que dirigían cédulas criminales en el Valle del Cauca? Pues resulta que unos bandidos del M-19 se tomaron por asalto el periódico, eran 15, se tomaron por asalto el periódico El Caleño, que era eh, un, un pasquín tabloide amarillista que se producía paralelamente en Cali y Bogotá. En Bogotá llamaba El Bogotano y en Cali se llamaba El Caleño. Y se lo tomaron para hacer un poco de propaganda y entonces, como iban encapuchados, no se había podido determinar, pero luego se hizo una captura de unos bandidos y eso echaron al agua a los otros y se determinó que el cabecilla de toda esa actividad era el señor honorabilísimo senador de la República y ex candidato presidencial hoy en día, Antonio Navarro Wolf, y que ese delincuente era eh, el que había dirigido la construcción de una cárcel del pueblo de la que hablamos ya hace unos días aquí, en el barrio Tequendama, en Cali, y que todos los secuestros
que hicieron en Cali, los tuvieron ahí escondidos, fueron primero dirigidos por él y segundo, él era el que los encabezaba a los secuestradores para que, como decían, apretara a los secuestrados para que la familia pagara. Se determinó, por ejemplo, que eh, Humberto Ruiz Gómez, apodado Jorge, era natural de Cali, era otro de los miembros de la banda, psicólogo, egresado en 1968 de la Universidad Nacional y había sido funcionario público del INCORA, el DANE y la Oficina de Planeación Municipal de Cali. También de remate a de esto, fue profesor en la Escuela Militar de Aviación y se les indicó de transportar desde Bogotá hasta Cali parte de las armas y en eso participaron también Antonio Navarro y señor Gustavo Petro. Y también había otro de apellido Proaño, que era de Neiva, agrónomo, y que vivió un tiempo en Popayán y allí organizó estas cuadrillas. Y así sucesivamente se determinó una gran cantidad de personas metidas en eso. Había una señora también que era de Pereira, que aparentaba tener muy buenos recursos y era la propietaria de las casas, pero allí era donde llegaban los terroristas a hacer las reuniones. Y como se dijo ya, entonces estaba también el terrorista Antonio Navarro Wolf, que es ingeniero sanitario, que había estudiado en Estados Unidos y que había trabajado en el Ministerio de Salud. Entonces, como vemos, esta infiltración la habían hecho desde los organismos claves y se habían ubicado de esa manera. Pero por otro lado, se encontraron también unas pruebas muy fuertes contra miembros de el partido ANAPO, que estaban trabajando en Antioquia, en Medellín, con el M-19, estaban formando grupos terroristas y fueron capturados el dirigente Luis Carlos Alcaraz Quijeno, cerca del barrio o del aeropuerto La Herrera, y se supo que ese delincuente ha tenido secuestrado a un industrial antioqueño de nombre Alfredo Quintero Zúñiga. Y ahí aparece la lista de otras personas que también fueron capturadas con ese señor Alcaraz. De igual manera, uno de esos bandidos intentó suicidarse para no confesar y para generar el problema a los miembros de los organismos de seguridad y a la justicia. Y también se determinó allí, en todos esos allanamientos y todos estos hallazgos, quiénes eran los responsables de unas bombas que activaron en Medellín, en el área urbana. Entonces, como se nota, primero el M-19 estaba muy crecido y tenía una capacidad ya bastante extendida de acción en todo el país. Pero por otro lado, había cometido una gran cantidad de crímenes que se fueron desenmascarando, se fueron poniendo a la luz pública y que hoy el país olvida y los ve es como los negociadores de paz, como los promotores de la paz total, de la potencia mundial de la vida, y se nos olvida que detrás de todo ese cuento hay un rosario de crímenes impresionantes. Mi coronel, rindamos con reverencia un minuto de silencio en memoria de 7 víctimas de bandolerismo comunista y sus diferentes brazos armados contra soldados y policías de Colombia.
coronel, ¿qué reflexiones de orden político estratégico se derivan del desmantelamiento de la infraestructura clandestina de narcoterrorismo comunista del M-19 en el departamento del Tolima en febrero del 79, que fue un mes después de lo ocurrido del robo de las armas en el Cantón Norte? Pues mi coronel, miremos estas cuatro en una sola. No es un tema de guerra urbana, es un tema de nuevas metodologías subversivas, de un plan para destruir el país e instaurar un nuevo régimen comunista, o sea, hacer el cambio del que habla el señor Petro con una metodología subversiva y violenta de la cual no ha cambiado su mentalidad y a partir de un enfoque estratégico del M-19 para tomarse el poder mediante un plan metodológico sustentado siempre en la violencia que es parte de la historia, como diría Marx. Y nos demuestra una vez más que el Estado colombiano para su seguridad requiere fortalecer mucho los servicios de inteligencia y contrainteligencia porque no es gratuito que por falta de medidas de contrainteligencia toda esa cantidad de delincuentes del M-19 que acabamos de ver hubieran sido miembros de instituciones oficiales, pues precisamente por esa razón de que no se hacen los estudios de seguridad suficientes o no hay los recursos o no hay ni siquiera la cultura de averiguar quién es quién, sino que va llegando el que sea y ahí se van infiltrando ya y forman esos quistes cancerosos de violencia. Obviamente para las fuerzas militares y la policía fue un reto, para la instrucción criminal, de cómo enfrentar este nuevo modelo de violencia y cómo hacer que el imperio de la ley triunfara al mismo tiempo respetando los derechos fundamentales de las personas. Entonces es una balanza difícil de manejar, pero se ha aprendido después de tantos años y sin embargo todavía no es perfecta. Sin duda, las narcodictaduras de Panamá, Cuba, Nicaragua y la guerra que estaba ocurriendo en El Salvador influyeron muchísimo porque ya vimos que el señor Somoza, que todavía no había caído, fue enfático en decir que él tenía información de que algunas de las armas que se han robado el M-19 estaban con destino a Nicaragua. Y en el libro La ballena azul que escribe otro comunista que es Holman Morris, muy cercano a todos estos procesos contra Colombia, él relata ahí que sí, que parte de las armas estaban eh, planeados sacarlas de Bogotá y llevarlas en containers hacia la costa atlántica y pasarlas por el Caribe o sacarlas por el Chocó y llevarlas por el Pacífico para apoyar a los compas de la revolución nicaragüense que se tomaran el poder. Así es de que el terrorista Daniel Ortega sí tuvo nexos con las cuadrillas a las que pertenecía Petro. Desde luego que el Estatuto de Seguridad que se aprobó en el gobierno de Turbay fue muy efectivo para este combate, pero fue derogado después porque la honorable corte de los expertos sapientes en derecho consideró que se estaban vulnerando los derechos fundamentales y que perdía su valor ese estatuto y no se volvió a hacer nada parecido en Colombia. Desde luego también el liderazgo militar coincidió en que las unidades a las que les correspondió combatir el problema estaban comandadas por oficiales de carácter, de buen liderazgo y que mantuvieron el ímpetu de las operaciones, que tuvieron la fortaleza de superar con creces toda la presión mediática que ejercían los comunistas en los medios de comunicación y mantuvieron el ímpetu de las operaciones y la voluntad de lucha de los soldados y de esa manera se llegó hasta donde se llegó y se desarticuló todo lo que había que desarticular. Pero aquí hay algo importante, es que hoy los tenemos en el poder, han pasado por diferentes cargos, fueron embajadores, ministros, secretarios de no sé qué, hasta el presidente Uribe los recibió en su seno, en el Centro Democrático, y han hecho parte de la vida política de Colombia después del show de la supuesta desmovilización en el año 89-90, cambiaron la constitución de Colombia, pero jamás han respondido con un día de cárcel por todos los crímenes que cometieron. Y al contrario, personas como el general Arias Cabrales o el coronel Plazas Vega, que en su momento les tocó enfrentarlos, siguen con problemas en la justicia y los delincuentes ya hasta de presidente y senadores
comisionados de paz, embajadores, etcétera. Director de inteligencia, hay un bandido de esos. Entonces le damos el paso a mi coronel Fuentes para su comentario del día de hoy. Gracias, mi coronel. Claramente podemos apreciar que a través de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación nos cuentan la verdad de lo que fue este grupo terrorista del M-19 en su momento. Cómo a través de estas acciones crearon algún tipo de desestabilización política y social a lo largo y ancho de sus años delictivos y terroristas. Cabe analizar y apreciar que en su momento en que llegan a un proceso de paz, hay una responsabilidad política que con argumentos tibios les conceden la paz, hacen el show mediático político para crear un grupo pues prácticamente de terrorista y que se pueden desmovilizar hacia un movimiento político. Esto solo pasa en un país llamado Colombia, donde los terroristas que han asesinado, secuestrado, diezmado a los campesinos, que han acabado con el tejido social, vienen con el tiempo a ser padres de la patria y no sé con qué autoridad moral vienen ahora a exigir a un pueblo colombiano trabajador, entregado a ser patria, cuando después de tantas acciones vandálicas acabaron con esa sociedad tan importante como es Colombia. La nación le cabe la total responsabilidad de estos procesos políticos de paz que, entre comillas, subrayado y en negrilla, no son ningún proceso de paz, afectando en el tiempo considerablemente la calidad de vida de toda una nación, de todo un país. Sea esta la oportunidad para que señalemos de alguna manera a estos grupos terroristas que hoy en día, como lo dice nuestro presidente, poseen curules de presidencia, de senadores, de alcaldes, de representantes en la comunidad internacional, desmoralizando así a un grupo de verdad con ímpetu de trabajadores, de verdaderos estadistas hacia el futuro de un país que se llama Colombia. Pero sea la ocasión para decirle a todos los cibernautas de que no podemos seguir aceptando de que estos procesos de paz, amañados por los gobiernos de turno, crean solamente un ambiente político para poder salir ellos favorecidos. Vean nomás el caso de las FARC, como un presidente, como fue Juan Manuel Santos, es Nobel de Paz, pero seguimos y continuamos no en un proceso de paz y no en una paz consolidada para el país, sino seguimos en actos violentos que siguen y siguen diezmando la paz, la tranquilidad, el progreso de toda una nación. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, cerraríamos todo lo que usted dice con lo que hemos sostenido aquí. Cuando esos sapientes leguleyos de la ONU y de ONGs vienen a Colombia a decir que en Colombia se necesita la paz y que se requiere un ejército para la paz, la aclaración que hay que hacerles a ellos y a los medios, que lo que necesitamos son es políticos para la paz, porque usted mismo lo ha descrito con creces,
son los responsables de que el país se haya desconfigurado de esa manera. Son los responsables de haber hecho esas falsas paces con esos bandidos y son los responsables de que los bandidos hoy ocupen los cargos. Pero lo peor es que nos quieren vender la idea que para el 26 volvamos a elegirlos a ellos porque ellos son la solución y van a cambiar todo lo malo que han hecho los delincuentes a los que ellos precisamente les permitieron llegar al poder. Cerramos con nuestro mensaje institucional y los invitamos esta noche para la conferencia sobre la vida del general San Martín a cargo del historiador Eduardo Patiño.